Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy nos vamos a remontar a los dos últimos siglos de la historia de España para hablar de magnicidios, de los grandes magnicidios que ha habido en España. Y para hablar de este tema, pues tenemos el placer de contar con nosotros de nuevo con Javier Peñalver, funcionario de la Administración General del Estado, que está adscrito al Ministerio del Interior. Javier es graduado en Derecho por la UNED y ha realizado múltiples trabajos relacionados pues, con las víctimas del terrorismo y con la radicalización, tanto en el ámbito académico como en su desempeño laboral. Bienvenido, Javier. Buenas noches, Gerión. Bien hallado y un saludo a ti y a todos los seguidores de la Biblioteca de la Historia. Nada, es un placer, Javier. Bueno, recordar que Javier en el seminario, en el curso de verano que se celebró este año pasado en Soria, el seminario se titulaba Palabras que hieren, teorías de la conspiración, pues él estuvo encargado de presentar una ponencia en la que hablaba de los magnicidios españoles, centrándose en las teorías de la conspiración que rodeaban a estos magnicidios, ¿no? Y entonces, pues aprovechando que Javier se empapó de todo este tema, pues vamos a aprovechar pues esos conocimientos para hablar de magnicidios españoles y bueno, y hablaremos también un poco a ver esas teorías de la conspiración o lo que se ha hablado de si realmente estos magnicidios ocurrieron como ocurrieron, quién había detrás y todo eso. Así que nada, Javier, cuando quieras empezamos, porque la verdad que son varios los magnicidios. Desgraciadamente en Sí, España hemos tenido bastantes asesinatos de presidentes del gobierno y de grandes personalidades, ¿no? de la política y bueno, pues vamos a contarlos, ¿no? Tenemos que conocerlos. sí, vamos a tratar sobre todo los 5 magnicidios que se han producido en poco más de un siglo, en 103 años. Mm, Se han producido 5 asesinatos de presidentes del gobierno en España. Esto supone una diferencia cuantitativa con otros estados de nuestro entorno. Bueno, en nuestro entorno, en Italia, Francia, no se han producido asesinatos de presidentes del gobierno, ¿no? Tendríamos que irnos a Estados Unidos para acercarnos, ni siquiera igualar a la estadística trágica de los asesinatos de presidentes del gobierno en España. Como digo, han sido 5 desde 1870. 5 presidentes del gobierno o presidentes del Consejo de Ministros, como se llamaban a finales del siglo XIX, sí. que han sido asesinados y aparte, lógicamente, de lo trágico de la pérdida de las vidas humanas, también tenemos que tener en cuenta la modificación o la variación de la vida política española, ¿no?, que produjeron estos asesinatos. Sí. Mm. Sí. La verdad que echando así un poco la memoria, es que yo no sé qué país no. En España somos país de récord, ¿no? Sí. Casi todos buenos, pero echando la memoria atrás, no conozco, no sé yo qué país nos gana en esto, porque no sé, me viene a la cabeza, bueno, lo que ocurrió también en Rusia con la familia real. Eh, y bueno, creo que algún rey más anteriormente fue asesinado, pero vamos, no sé, yo creo que estaríamos a la par con Rusia, pero no sabría decirte, ¿eh? No, no sé yo, ¿eh? Ya te digo que en Estados Unidos, concretamente son 4 los presidentes asesinados a lo largo de toda su historia, Mm, reciente historia de los Estados Unidos. Entre 1865 y 1963, que fue Kennedy el último asesinado, fueron asesinados en el ejercicio de su cargo, pues Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Kennedy, que es el
principal, ¿no? El más conocido, el paradigma de los magnicidios y de la teoría de la conspiración, claro, en este sentido. Mira, Y como, McKinley sí que me sonaba, pero Garfield sí, no me sonaba. no, son presidentes que no han pasado a la historia, ni siquiera por la trágica muerte que tuvieron, ¿no? Pero sí, fueron asesinados mientras duró su presidencia. Bueno, y aparte hubo una serie de intentos. Por ejemplo, recuerda Ronald Reagan en el 81. Bueno, y el último que hemos tenido de matar a Trump, que bueno, en ese momento no era presidente de los Estados Unidos, pero ha sido presidente, es presidente actualmente y en ese momento estaba en la campaña presidencial, o sea que... Efectivamente, en plena campaña electoral fue tiroteado y bueno, parece que la bala pasó rozando y nunca mejor dicho, ¿no? Tuvo mucha Sí, suerte, la verdad. Sí, España, como bien dices, es un país que en 100 años, en un siglo, 103 años, ha sufrido 5 magnicidios con la consiguiente consecuencia para la política española, sí. Bueno, pues Javier, vamos a remontarnos al primero de ellos. ¿Por dónde empezamos esa serie de magnicidios de Pues nuestra historia reciente, ¿no? sí, nos tendremos que ir a Prim, al general Prim, finales de la segunda mitad, último tercio del siglo XIX, ¿no? Nos podemos situar en este contexto histórico, ¿no? Si quieres, pues nos encontramos en el sexenio democrático. Ya sabes que el siglo XIX fue un siglo de asonadas, golpes militares, tras la guerra de la independencia. Y bueno, fue un periodo bastante turbulento de nuestra historia, ¿no? Bueno, pues Prim llega, tras una larga carrera militar y política, llega al primer plano político con la Revolución de 1968, la que conocemos como la Gloriosa, ¿no? En esta se destronó a Isabel II y Juan Prim era un militar y era un político progresista para aquella época y nació en Reus. Luego tuvo el tratamiento de conde de Reus, etc. Fue una persona, un grande de España, ¿no? Y fue una de las figuras clave en la Revolución del 68 y luego formó parte del gobierno provisional que derivó de la Revolución, ¿no? El general Prim se convirtió en una figura política predominante en aquella época. Fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra y se enfrentó a la importante tarea de encontrar un nuevo monarca para el país. Fue un breve impasse entre el exilio de Isabel II hasta que se consiguió traer un nuevo rey a España, ¿no? La búsqueda no fue nada sencilla, Gerión. Prim rechazó categóricamente traer a otro Borbón. No quería saber nada de la dinastía borbónica y tampoco quería saber nada ni siquiera de los afines. Por ejemplo, se postulaba para el puesto el duque de Montpensier, que era cuñado de Isabel II, pero Prim lo descartó desde el principio. Y esto traerá cola después, ¿no? De cara a las teorías de las conspiraciones de las que hablaremos cuando relatemos un poco cómo fue el atentado. Después de considerar varias opciones, como te decía, Prim se decantó por Amadeo de Saboya. Este era hijo del rey Víctor Manuel II de Italia y, bueno, parecía que tenía lógica la elección, ¿no? Venía de una casa real, europea, cercana a nuestras costumbres, a nuestra lengua, es fácil de conectada entenderlo. familiarmente. Eso es. Y además tenía lo bueno de tener la conexión y lo bueno de no estar conectado con los Borbones ni con la dinastía anterior, ¿no? Venía de nuevo y entonces pues podría servir para darle un aire nuevo a la monarquía española. Sin embargo, esa decisión de Prim no fue bien aceptada por el resto de las fuerzas políticas de aquella época, ¿no? La gente que había colaborado con él en la Revolución, en la Gloriosa, para destronar a Isabel II, muchos de ellos tenían inspiraciones republicanas, lógicamente, y no vieron con buenos ojos que Prim quisiera restaurar una monarquía, aunque fuera alejada de los Borbones, ¿no? Tanto los carlistas como los propios seguidores de los Borbones, como no puede ser de otra manera, estaban opuestos de una forma ferviente a la instauración de una nueva monarquía en España, ¿no? Y Además, también...
este periodo, perdona que te interrumpa, Javier, Sí, pero no, este no. periodo de las guerras carlistas, Mm, eh, las guerras carlistas las tenemos ahí como que, bueno, muy lejanas, que, bueno, no se sabe mucho de ellas o no se conoce mucho de ellas a nivel general, pero es que fueron las tres guerras carlistas, tres guerras civiles sí, hipersangrientas, ¿eh? O sea, sí, que, claro, nosotros tenemos como referente, digamos, más cercano la Guerra Civil Española, sus raíces llegan hasta nuestros días, ¿no? Tema de política y todo eso, sí, pero las guerras carlistas fueron tres guerras que desangraron totalmente a España así y, y es. y convirtieron la propia España en un avispero en el que, ahora nos contarás, el propio Amadeo de Saboya al final es que salió por banda Sí. y creo que, no sé si dijo alguna frase como que estos españoles están locos o algo así, Son pero vamos, ingobernables, ¿no? O sea, o la son historia ha ingobernables, pasado como, bueno, no sabemos exactamente cuál sería pero, la pero frase, vamos, sí. que tengamos en cuenta la dificultad de la época. O sea, tenemos que meternos en ese contexto de Sí, aquella época, de que unos españoles matándose contra otros por el tema de apoyar a una rama a los carlistas, en fin, que era una época muy turbulenta. sí, el siglo XIX en general, tú bien sabes, ¿no? Y todos nuestros oyentes saben que fue un siglo complicado. Ahora pensamos que estamos viviendo épocas turbulentas, como bien dice, que estamos en un momento de cambio, pero no tenemos que olvidar que el siglo XIX, en general, yo creo, ¿no? En mi opinión, que toda la historia de la humanidad ha sido siempre una sucesión de este tipo de conflictos. Sí. Pero bien es verdad que el siglo XIX concretamente también puede ser por la cercanía que tenemos a nuestra época, ¿no? Solamente han pasado 200 años. Sí que se caracteriza por una turbulencia política, militar y social muy, y bueno, interesante, ¿no? Desde el punto de vista histórico, muy interesante. Uh-huh. Sí. Pues si te parece, además de, seguimos, ¿no? Con el tema Sí. de Prim y de la restauración de una monarquía. Tenía problemas internos, pero es que además también tenía recelos extranjeros. A nivel internacional, Francia veía con recelo la posibilidad de que una rama de la Casa de Saboya se hiciera con la corona española, ¿no? Uh-huh. Y además había grandes conflictos, o estaban empezando a crecer los conflictos entre la corona de Francia y la Casa de Prusia, ¿no? La monarquía prusiana. Todo eso llevaría a la guerra franco-prusiana de 1870. Entonces, estábamos en un momento fenomenal para empezar a hacer experimentos Sí. y a traer un rey que ya veremos a ver cómo sale. Bueno, pues vamos a meternos, si te parece, ¿no? Un poco en el invierno de 1870, concretamente en el 27 de diciembre de 1870. Debía hacer mucho frío, nevaba mucho en Uh-huh. Madrid, según las crónicas. De esto tenemos muy buena información porque de esta época fue cronista el gran Benito Pérez Galdós. Sí. Sí, que el autor de nuestros episodios nacionales. Uh-huh. Y entonces sí que tenemos muy buenas crónicas, como digo, de la época, ¿no? La nieve caía intensamente en Madrid y Prim salía del Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo, ¿no? Estaba preparando los últimos flecos de la llegada de Amadeo de Saboya a España, que tenía prevista la llegada el 30 de diciembre, estamos a 27. 3 días después llegaría Amadeo a Cartagena, al puerto de Cartagena, donde se embarcaría, ¿no? Y eran las 7:30 de la tarde, al parecer, cuando ya era de noche, evidentemente en diciembre, y el general Prim salía del hemiciclo después de haber conseguido pues, aprobar los últimos flecos de la llegada del rey con los otros grupos políticos. Y en los pasillos de las Cortes, el diputado republicano García López se acercó a él y le aconsejó en voz baja que cambiara su ruta habitual hacia el Palacio de la Guerra. Vivía el Palacio de la Guerra en ese momento, como decíamos antes, era el presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra y tenía su residencia en el Palacio de Buenavista, Uh-huh. en la Plaza de Cibeles, donde actualmente tiene su sede el cuartel general del Ejército. Todos Uh-huh. conocemos la Sí. esquina esta que está al lado de Cibeles, ¿no? Pues esa era la residencia del general Prim en aquel momento.
Y en principio, como decimos, este diputado republicano incluso le advirtió de que cambiara su ruta habitual, la ruta habitual por la que iba con la calesa tirada por caballos, y sin embargo Prim desestimó esta advertencia. Y es que ya lo había hecho también, ¿no? Con cierto desdén. No le prestaba atención a amenazas anónimas que había recibido en días anteriores. Bueno, la cosa parece que se estaba fraguando, ¿no? Y también ignoró las preocupaciones expresadas por sus amigos cercanos, como Bernardo García, director del periódico La Discusión, y un diputado, Ricardo Muñiz, quienes días antes le habían mostrado incluso una lista que había llegado a sus manos con el nombre de 10 personas que habrían proferido amenazas de muerte en su contra. Y creo que, según dicen en estas crónicas, que solamente le hizo caso a su mujer, a Francisca Agüero, una mexicana con la que se había casado años atrás y tenía 2 hijos. Y bueno, ella le convenció por la situación en la que se encontraba de que se pusiera por debajo de las ropas una cota de malla. Parece que volvemos a la Edad Media, ¿no? Una cota de malla de aquella, pues no Qué sé curioso. exactamente qué grosor tendría, pero bueno, ha pasado a la historia este detalle, ¿no? Y bueno, por lo menos si no podías evitar ser asesinado de otra forma, yo creo que nos recuerda esto, ¿no? A Julio César, si hubiese ido cuando los senadores lo apuñalaron, ¿no? En las escalinatas del Senado. Bueno, pues la berlina verde tirada por caballos de Prim, la tiraban 2 caballos, creo que he leído en las diferentes crónicas de la época. Estaba en la puerta de la calle Florida Blanca, en el lateral del Congreso, y desde ahí tendría que salir hacia, como decimos, la calle José Zorrilla actualmente, luego la calle del Turco, que hoy en día se llama Marqués de Cubas, para salir a la calle de Alcalá. Ahí parece ser, esto nos podemos confirmar que fuera o pasó a la historia como una anécdota curiosa de la época, que se cruzó con uno de los mayores adversarios políticos, ¿no? Que era un diputado republicano de mucho peso en el mundo también anarquista, se llamaba Paul y Angulo, y era uno de los 10 nombres que el diputado Ricardo Muñiz, decíamos antes, le había mostrado unos días atrás en una lista como que estaba dentro de una conspiración para matar al presidente del Consejo de Ministros. Este Paul Angulo es un personaje que ya de por sí merecería una Un biblioteca de la podcast. historia. Sí, 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 porque es un elemento importante, ¿no? Bueno, después de haber luchado, de hecho, fue colaborador durante la Revolución Gloriosa de Prim, pero se sintió defraudado por las tendencias monárquicas del general, ¿no? Porque él era un republicano convencido, y se tornó en su enemigo más acérrimo, ¿no? De hecho, él fundó un periódico que se llamó El Combate y llegó a firmar en el periódico sin ningún tipo de ambaje, ¿no? Que decía, hay que matarle como a un perro, decían las crónicas, los textos de la época. Prim incluso invitó a Paul y Angulo a acompañarle a Cartagena para recibir al rey, ¿no? En un intento, creo, ¿no? De esto Sí, de de acercamiento. acercamiento y Sí. evitar la tensión y tal, pero parece que Pablo y Angulo no estaba por la labor y le contestó mi general, a cada uno le llega su San Martín. Así que, bueno, las cosas desde luego no se ve que estuviesen bien entre ellos. Cuando montó en la berlina, Prim iba acompañado del coronel Moya y González Nandín, que se subieron los tres y se comenzaron el trayecto dirigidos por el cochero, lógicamente, hacia casa, hacia la vivienda del general. Cuando llegaron a la calle del Turco, como te decía antes, que es la actual Marqués de Cubas, para si nos queremos situar cuando visitemos Madrid, se encontraron 2 carruajes que bloqueaban el camino y le obligaron a detenerse en mitad de la nevada, ¿no? El coronel Moya, al parecer, abrió la puerta de la berlina para ver qué sucedía, porque se habían detenido los caballos, y vio a 3 hombres armados con carabinas y pistolas. Otros atacantes se dirigían por el otro lado de la berlina y se comenzó a disparar. Comenzaron a disparar y las voces de alarma se vieron
apagadas, ¿no? Por el ruido de las detonaciones, imagínate, no, desde luego no debería ser una calle tan concurrida como conocemos actualmente, ¿no? Claro, En claro. Madrid. Menuda encerrona, ¿eh? Menuda Sí, sí, encerrona porque, claro, les fue, cortaron el paso y estaban todos preparados para... sí, fue una emboscada. Queda claro que fue una emboscada en toda regla, cortaron el paso de los caballos, claro, los carruajes no pueden maniobrar marcha atrás con facilidad y fue una emboscada bien preparada, ¿no? Se dice que el González Nandín, el colaborador del presidente, del general, intentó protegerle e incluso llegó a recibir varios disparos también, ¿no? Resultó herido, pero también resultó con heridas que le afectaron a sus manos, ¿no? Uno de los agresores llegó a introducir el trabuco, el cañón del trabuco, del arma que utilizó en aquel momento, y disparó al quemarropa al general, directamente al general, ¿no? En medio del caos, el cochero pudo salir de aquel atolladero, pues azuzando a los caballos con el Sí, látigo y pudo tirar hasta la calle de Alcalá y escapar del cerco para llegar al Palacio de Buenavista. Al llegar al ministerio, el coronel Moya y el cochero ayudaron a bajar a los dos heridos, a Nandín y al propio Prim. A pesar de las graves lesiones, parece ser que el general subió caminando la escalera hasta sí. su dormitorio y su mujer, pues bueno, fue atendido por el servicio, su mujer en aquel momento y rápidamente llamaron a los médicos para que le prestaran asistencia. La cota de malla que llevaba parece que hizo algo, paró algunos disparos, pero lógicamente no pudo con toda la potencia de fuego que a quemarropa le habían disparado al general, ¿no? A lo largo de la noche, de ese 27 a 28 de diciembre, el general empeoró su situación médica, incluso tuvieron que amputarle algún dedo de la mano, porque había resultado como un colgajo. Yo que he tenido ocasión de acceder al sumario que está en la red, le debió quedar un colgajo, la mano como un colgajo y debieron amputarle algún dedo. No te sé confirmar si uno o más, ¿no? Pero la herida que más preocupaba a los médicos era la del hombro. Durante la... Fíjate, Javier, que yo Sí. creo que llegué a leer que dio incluso un comunicado rápido a la prensa o algo así, me suena. Él Con- no. vale, Hay parte de que también de la teoría de se dio como conspiración. un comunicado como diciendo Sí, que estaba vivo, que sí, había sí, sí, sí. salido vivo del atentado y tal. Pero Sí, claro, sí. no Durante la, sabían, no se sabía la gravedad de las heridas. Claro, eso también a posteriori avivó las teorías de la conspiración y el hecho de que el general no hubiese acabado sus horas como la teoría oficial o la realidad, digamos, judicial Mm, aseveró, ¿no? Y entonces pues dio pie el hecho de que sí, los medios de comunicación, los periódicos de la época y los sí. mentideros de la villa, pues durante las 48 horas que sucedieron al atentado, bueno, parecía que el estado del general iba mejor, nadie predecía el desenlace final, ¿no? De hecho, el regente Serrano, que era el general Serrano, Mm, y varios ministros pues acudían al palacio, pero sin embargo a las 4 de la tarde del día 30, ante el agravamiento de salud del general, acudió el doctor Sánchez Toca, que era una autoridad en cirugía del momento en Madrid. Y según sus propias palabras, cuando lo llamaron, dijeron, ¿y yo para qué he venido aquí? Si a mí me traían aquí a ver a un cadáver. ¿No? Ya buah, estaba la vida del general llegaba a su fin. ostras. Prim, perdón, falleció el día 30 y justamente llegaba a Cartagena el rey Amadeo I de Saboya. El 2 de enero el rey llegó a Madrid para velar y rendir homenaje al cadáver del general que lo había traído a España, claro, era su valedor. Y Claro. el cadáver fue expuesto para su velatorio y sus exequias públicas en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Hay que tener en cuenta que este asesinato, el atentado del general Prim, tomó una repercusión mediática tremenda a partir del año 2014. Se cumplía un aniversario, el 200 aniversario del nacimiento del general, Ujú. y se
conformó una comisión PRIN, ¿no? La cual su presidente era el periodista Francisco Pérez Avellán. Lo Sí, recordamos todos, era un periodista de sí, sucesos muy conocido. sí. Ujú. Y en este orden de cosas del 200 aniversario o la comisión PRIN se llegó a exhumar la momia del general, que para todos nuestros oyentes las imágenes de la momia se encuentran en internet, pues se hizo un estudio forense, tienen un acceso, bueno, y curiosamente la momia estaba en un perfecto estado de conservación. Sus ropajes, es curioso ver el estado del rostro Claro, del general. porque Sí, fue embalsamado, ¿no? Fue no o sé exactamente qué mm, tratamiento, no sé qué tratamiento post-mortem le dieron al cadáver del general, mm, pero es curioso cómo se mantiene sí, en relativa, bueno, buen estado, siempre salvando los 200, ciento y claro. pico años, ¿no? Desde que falleció y está enterrado. Pero bueno, a la momia del general se le hizo un estudio bastante exhaustivo. Tomaron el peso de la investigación inicial una antropóloga forense, María del Mar Robledo, y un criminalista, Ioannis Koutsuaris, perdonadme por la pronunciación, porque es dificilísimo, y llegaron a una serie de conclusiones. Y dentro de esta serie de conclusiones se generaba el caldo perfecto para la teoría de la conspiración. Es decir, que el general Prim habría sido ahogado, ahorcado, asfixiado por unas marcas que tenía en el cuello, ¿no? Que podían indicar un ahogamiento con algún medio mecánico, un cordel, un cinturón, cualquier cosa que pudiese ahogar al general. Claro, esto pues Ostras. supuso muchas horas de prensa, de radio, televisión, etcétera, ¿no? Y le dio se escribieron libros, la forense que acabo de comentar y el criminalista escribieron un libro, bueno, Mm, Muertes de Prim. Francisco Pérez Avellán también, bueno, se dieron muchas publicaciones en aquella época. Lo que pasa es que estas, estas evidencias que presentaba este estudio, pues luego fueron rebatidas por otro grupo de médicos forenses, ujú. también de la Universidad Alcalá, en este caso, y desmentían el hecho de estas marcas, estos surcos, y justificaban por la antigüedad de la momia, por los ropajes que vestía el general, etcétera, la casaca con cuello alto. Bueno, ya sabes lo que suele pasar en estas cosas. Parece, o nos pensamos, ¿no? Que las ciencias forenses son exactas y nos pueden marcar exactamente el lugar, la hora y la causa del fallecimiento, pero esto no siempre es así, desgraciadamente, y Mm, mucho más cuando tenemos 150 años claro. de, Ahí es donde o, está la clave. claro, Tanto o tiempo 130 es años, muy complicado. claro. Claro. Pero bueno, todo daba a los 200 años del nacimiento del general, todo generaba un clima propicio para que esto estuviese en radio, televisión. Cualquier oyente puede hacer una búsqueda en Google y encontrar que hay innumerables referencias, enlaces a este tipo de teorías conspirativas, ¿no? De hecho, junto con Carrero, Blanco son los dos presidentes. Yo hice para el trabajo de Soria, hice una búsqueda en Google Trends, las tendencias de búsqueda, y Ujú. claro, había presidente de, por ejemplo, Canalejas, que no le interesaba a nadie, y sin embargo, tanto Prim como Carrero, Eduardo Dato también, pero Ujú. fundamentalmente los más buscados fueron Claro. Carrero Blanco y el general Prim. Bueno, pues, ¿quiénes fueron los autores, no? Aquí está Vamos a el ver, kit de a por los la culpables. colección. Bueno, podemos hacer spoiler. Al final no se supo Ostras. quién fue después de 18.000 folios de sumario. No sabemos quién fue realmente el asesino o los asesinos. Bueno, evidentemente los asesinos materiales fueron varios porque dispararon, pero no sabemos quién estaba detrás, ¿no? Las investigaciones y las teorías han apuntado a numerosos sospechosos, fundamentalmente el que os decía antes, Paul y Angulo, el diputado este republicano, fue el principal sospechoso del primer momento, ¿no? Eh, Tanto por su animadversión por el general, que era pública,
desde, como decíamos antes, ¿no? Desde las páginas de su periódico había estado machacando al general durante meses. Pero es que unos testigos, concretamente, hay una serie muy buena de Radio Televisión Española, la mencionaré después, pero me adelanto un poco, en la que uno de los testigos es una chica, ¿no? Pero los propios, una chica que pasaba por allí, y entonces oyó la palabra fuego. Pero incluso los propios personas que acompañaban al general reconocieron, al parecer, la voz de Pauli Angulo gritando fuego. Ah, Y entonces, pues todo aumentó las sospechas sobre que fue Pauli Angulo el que organizó e incluso participó en el atentado, ¿no? claro, a ver, sin saber mucho del tema por estos datos que vas comentando, la caña que le metía Pauli Angulo durante tanto tiempo en medios de comunicación y tal. Esa amenaza de cuando le invita a hacer la recepción de Amadeo de Saboya, que le dice no voy a ir y a cada cerdo le llega su salmantín, ¿no? Sí, Por así decirlo. Claro, sea o no Pauli Angulo, hubiera sido o no Pauli Angulo, ya estarían las miradas de todos, ¿no? O sí, sea, todo el que conociera la animadversión de este político hacia Prim diría, es que ha tenido que ser este, ¿no? Claro, no lo sabemos, pero yo me imagino a Pauli Angulo, primero que si tanto odio le tenía, seguramente que se alegraría, ¿no? Pero por otro lado, si no fue él, diría, madre mía, que por ser tan bocas, de decirle tantas cosas a Prim, ahora me voy a cargar el mochuelo, ¿no? sí. Pero vamos, que claro, Bueno, lo piensas así y dices, tal es la situación que se exilió. Unos uff, años después se exilió, ya vivió en el exilio durante toda su vida, entre Francia, tomó la nacionalidad argentina, hizo muchos negocios en Argentina, por eso decía antes que es un personaje cuya biografía merece sí, un programa, ¿no? Y murió en el exilio en París en 1892. 22 años después del asesinato del general. Él siempre negó haber participado en el atentado y así murió en el exilio, ¿no? Otra teoría ya tiraba a lo alto, ya directamente señalaba al general Serrano, al regente. ostras. Este también tenía su historia, era conocido como el general Bonito, debía ser un señor apuesto y la reina Isabel II debía tenerle una especial consideración. Vamos a dejarlo ahí. Y también se acusaba a Antonio de Orleán, al duque de Montpensier, que habíamos hablado antes, que también se barajaba la posibilidad de que llegara a la corona española, ¿no? Claro, como al duque de Montpensier lo había apartado Prim completamente y con el general Serrano no había buen feeling, pues también entraron dentro de la terna, digamos, del grupo de Claro. posibles sospechosos de asesinar a Prim. Bueno, una serie de personajes interesantes como José María Pastor, que era el jefe de seguridad de Serrano, Felipe Solís Campuzano, secretario personal de Montpensier, también fueron señalados como inductores, organizadores o que estaban metidos en el ajo, ¿no? Una teoría todavía más conspirativa, y la he leído hay varios libros interesantes al respecto y uno de ellos hace mención a esto, fue la teoría de los negreros cubanos. Al parecer, como Prim estaba negociando la posibilidad de acabar con la esclavitud en la isla de Sí. Cuba, eso podría perjudicar a los negocios de los negreros de la época, como se llamaba, Sí. y esto es ordenar la emboscada y el asesinato del general. Os decía antes que el sumario judicial del caso llegó a tener más de 18.000 folios y recogía declaraciones de sicarios frustrados que afirmaban haber sido contratados para matar a Prim y según estos testimonios se le ofrecían 10.000 pesetas de la época para que estuvieran dedicados al plan y 5.000 duros más cuando hubieran consumado el asesinato. Estaríamos hablando de unos ciento y pico mil. He hecho el cálculo ahí en una calculadora esta Ujú.
de la inflación y creo que son unos 110.000 euros aproximadamente, supondría, de la época, Sí, supondría haber matado a Prim, ¿no? Bueno, os decía antes del duque de Montpensier, parece ser que dentro de estas personas que se autoinculparon, estos sicarios, pues habían entregado una serie de triángulos, de cartones, con el nombre en clave del duque de Montpensier y su escudo, en el cual podría ser una especie de clave, ¿no? La gente que participaba en la conspiración tenía ese triángulo de cartón o de papel para conocerse entre ellos. Pero ya digo entre que todo ellos. esto es parte de la teoría de la conspiración que pasó en los medios de comunicación y que hay que tener en cuenta que eran activos, ¿eh? No pensemos Sí. que porque no hubiese Twitter o No, bueno, no, X no. o Instagram no había medios de comunicación, había periódicos y Sí, sí, sí. activos y Y reivindicativos. sí, sí, yo, fíjate, una anécdota es que últimamente he estado haciendo una investigación y he tenido que consultar mucha hemeroteca y los periódicos de la época no tienen nada que envidiarle al Twitter. No, no. En primer lugar, porque o sea, había muchísimos periódicos, o sea, Sí. muchísimos, y habían periódicos de tirada de mañana, tirada de tarde. Bueno, era impresionante que cosas que pasaban por la mañana, por la tarde ya las estaban publicando Sí. en los periódicos. O sea que posiblemente, para el que no esté a veces muy puesto en tema de televisión y redes sociales, en aquella época, el que leyera el periódico se enteraba antes de las cosas que cualquiera de hoy día, ¿eh? Sí, sí, sí. Ten en cuenta. Porque iba muy rápido las noticias gracias a la prensa. Era una prensa muy bollante. Sí, y además lo que bien dices, había varias ediciones a lo largo del día, había una matinal, matutina, Mm, había una vespertina sí, y había mucha información, ¿no? sí, No sí, sí, podemos sí. pensar que la gente no estaba informada ni leía, ¿no? Incluso también había sátira, había en los Buah, periódicos. muchísima. O sea que Me llama, era una época interesante, sí. me llamaba mucho la atención el tema de la sátira, los periódicos Mm, satíricos. sí, También había, como pasa hoy en día, me pasa que hoy en día parece que se lo quieren ocultar, ¿no? De periódicos que están adscritos a una ideología política, pero antiguamente no se escondían. O sea, sí. no se escondían. Un No, periódico se veía claramente que apoyaba a un espectro político, el otro apoyaba a sí. otro. Bueno, habían periódicos que era también el Republicano, o sea, que no se escondían, ¿no? Y bueno, pero vamos, lo dicho, que había una información impresionante. Ujú. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, sí, sí. Sí. Y bueno, otra puntualización. Todo el tema esto de las teorías de la conspiración y todo esto, lo que lo alimenta básicamente es no tener un culpable Claro. señalado y alguien que digas es que ha sido él, porque tenemos todas las pruebas. Cuando Mm, la cosa es tan, digamos, dispersa, pues mm. enseguida surgen las teorías, cada cual señala al que más le parece y al final se hace una especie de revoltijo bueno, pues que al final desembocan en todas estas teorías Estoy y, y completamente de en, acuerdo. y en Eh, inventos. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero hago también una puntualización incluso, porque lo vamos a ver ahora en Mm, los siguientes asesinatos, por ejemplo, en el de Cánova. Eh, Incluso con autores conocidos, las teorías de la conspiración han seguido adelante. sí, Y bueno, fíjate, por ejemplo, el otro día entrevistabas a Gaisca con su nuevo libro de Dinamita, sí. tuercas y mentiras, Mm, y me llamaba la atención que parece clarísimo con datos históricos, objetivos, que fue el comando Chiquía de ETA el que asesinó al presidente del gobierno de la dictadura franquista, pero sin embargo todavía sí. seguimos hablando de teoría de la conspiración, de la CIA, bueno, luego lo vemos, ¿no? Que Pero luego lo luego lo vemos. veremos, No pero vamos a vamos que hacer sí. spoilers, pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo, claro, que además si encima no encontramos un autor conocido a quien echarle la culpa, pues entonces ya miel sobre hojuelas, ¿no? Perfecto. Sí, Ya bueno, tenemos esto ahí. es, aquí se mezcla el tema cuando, digamos, la facilidad, ¿no? Cuando tú dices, ostras, que han matado al presidente del gobierno, qué fácil lo han hecho, ¿no? Vale, pues si lo han hecho tan fácil, no ha podido ser ETA, ¿no? Pues me viene a la Correcto. cabeza, desgraciadamente, lo que
lo que ha ocurrido lo que ocurrió el año pasado en Israel, ese gran atentado que perpetraron los terroristas de Hamas, que fue digamos, una dejadez por parte del ejército israelí, los pillaron despistados y ya saltan las teorías de la conspiración de no, se han dejado que les ataquen para luego ellos destrozar Gaza. Sí. Entonces, siempre cuando la cosa parece que ha sido fácil, que esto no fue fácil, pero cuando las cosas parecen que ha sido fácil, ya enseguida dicen, no, eso ha sido que se han dejado para luego hacer esto. En fin, que también cuando la cosa parece fácil, pues surgen estas teorías también. Todavía más, sí. Si no tiramos de las operaciones de falsa bandera, Exactamente. bueno, siempre hay una excusa Sí. para engordar un poco, ¿no? La teoría de la conspiración que tanto nos gusta. Es así, que al final Sí. El morbillo, ¿no? El el morbillo es salseo, lo que... el salseo, sí. Bueno, seguimos con Cánovas, si te parece. Claro. Con Antonio Cánovas del Castillo. Bueno, pues otro que pocos años después, ¿no? Este hombre, no sé, pasaron exactamente, creo que 20 años o 20 y algo. Bueno, ahora lo vamos a ver exactamente cuándo fue asesinado, ¿no? Estamos a finales del siglo XIX ya. Prim ha sido asesinado en 1870, y ahora estamos ya en finales del siglo, en la última década. Estamos en plena restauración borbónica. Y la restauración, que todos conocemos, todos nuestros oyentes seguro que les suena la restauración borbónica, el artífice de esa vuelta de los Borbones a la monarquía española tras la Segunda República fue Antonio Cánovas del Castillo. A la Nació en primera, Málaga. a la Primera República. Perdón, he dicho la segunda, perdón. La primera. No sé, se me ha ido el número. La primera República. Nació en Málaga en 1828 y en unos humildes orígenes. Venía de una familia muy humilde y fue progresando debido a que era evidentemente un hombre brillante, ¿no? Ideó también o fue partícipe protagonista de lo que conocemos como el bipartidismo, ¿no? El Partido Conservador, liderado por el propio Cánovas, y el Partido turnismo, Liberal, ¿no? encabezado por Praxe de Mateo Sagasta, el riojano, pues se iban alternando en el poder y bueno, parecía una época de relativa tranquilidad política porque quítate tú para ponerme yo. Y así fueron tirando una serie de años, ¿no? Pero claro, este sistema no era evidentemente una democracia al uso como lo conocemos. Era una A ver, arquitectura. claro, después de tantos años de guerra, de tanta fatalidad, aunque veas un régimen político así, que sabes que es un régimen acordado, ¿no? Lo que dices tú, Javier, quítate tú para ponerme yo y luego otra vez te pondrás tú. Digamos que dices, bueno, si es que por lo menos no hay guerra, no hay muertes, estamos así más o menos bien, pero claro, como bien dices, no era una democracia, ¿no? No, evidentemente no. Sí, y luego además se sumaba los problemas de las últimas colonias, el problema de Cuba, lo teníamos ahí presente, un crecimiento del movimiento obrero, del anarquismo y los nacionalismos periféricos que ya empezaban a generarle problemas al gobierno central, ¿no? Y Cánovas era un centralista, lógicamente, como la mayoría de los políticos que desarrollaban su labor en la época. No se conocía, no se entendía una España como actualmente la conocemos. Era una España muchísimo más centralista porque era propio de la época, ¿no? Bueno, pues en este momento del siglo XIX llegamos al 8 de agosto de 1897 y Cánovas se encuentra descansando en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón, en Guipúzcoa. Había despachado con la regente María Cristina, sí, creo recordar, si no me equivoco, había despachado en San Sebastián pocos días antes y su mujer estaba alojada allí, él ya empezaba sus vacaciones también en el balneario y estaba sentado en un banco de un jardín leyendo un periódico. Parece que un presidente del Consejo de Ministros esté así de accesible al resto de los
huéspedes del balneario. Ujú. De repente un hombre se acercó a Cánovas. Se llamaba Michel Angiolillo y era un anarquista italiano de 26 años. Ujú. Días antes se había alojado en el balneario, concretamente 4 días antes, bajo la cobertura de que era un periodista del Populo, de un periódico italiano, y se había alojado con el nombre de Emilio Rinaldini. Bueno, Ujú. había pasado desapercibido, bueno, estaba allí el hombre y sin mediar palabra, cuando estaba cerca del presidente del Consejo de Ministros, le disparó 3 veces a quemarropa. Ostras. Sí, el político al parecer llegó a ponerse de pie a pesar de un disparo prácticamente mortal primero, ¿no? La bala primera había entrado por el lado derecho del pecho y había salido por la espalda cerca de la columna vertebral. En principio Ujú. parecería mortal, ¿no? Según los médicos. Otra había penetrado cerca del oído y había atravesado el cerebro y salido por la frente. Y la tercera le había partido la yugular. Joder. No tenía posibilidad alguna de supervivencia el presidente. Lógicamente, ningún esfuerzo médico pudo hacer nada por su vida y después de 2 horas se certificó el fallecimiento. Claro, aquí es donde empiezan las teorías, ¿no? ¿Por qué Angiolini, un hombre solo, perdón, Angiolillo, Ujú. había fallecido, había participado en este asesinato? ¿Cómo había llegado tan fácilmente al presidente? Bueno, pues aquí hay de todo, desde teorías en las que involucran a la masonería, que siempre aparece por medio. Veremos después que también en el de dato aparece. Mm, También se apunta a una conspiración internacional, hablando de los problemas de España y de Cuba, metiendo a Ujú. Estados Unidos por medio. Y algunos investigadores han ido más allá. Todo esto lo encontramos en redes, en muchas obras al respecto, incluso diciendo que el propio gobierno español otros miembros del gobierno habían favorecido el asesinato de este político porque supondría un obstáculo para la resolución del conflicto cubano, que en aquella época estaba, fijaos, el asesinato fue en el 97 y el fin de la colonia fue en el 98, ¿no? Pasó un año escaso. Mm, y además, a esta teoría de la conspiración es muy... le echa gasolina al fuego el hecho de que Angiolillo fue detenido, juzgado y ejecutado, pero en cuestión de días, con Ujú. una rapidez sumaria, ¿no? ¿Qué pasaba? La gente empieza a pensar, a este señor se le quiere silenciar, ¿no? Lo que diríamos hoy en día, se le ha cancelado, desaparece del panorama. Fue llevado ante un tribunal, fue detenido, justo después de asesinar al presidente, y fue llevado a un tribunal militar que lo condenó a pena de muerte y durante su juicio Angiolillo declaró que había actuado solo, que él no tenía nada que ver con nadie y que había actuado en venganza por la ejecución de otros anarquistas que habían participado en un atentado en Montjuïc, en Barcelona, y había sido muy sonado y había tenido Ujú. mucha repercusión mediática en la época y como consecuencia, o mejor dicho, como venganza a estas ejecuciones, pues él había perpetrado el atentado contra el presidente. Pero no había por su parte ningún tipo de conspiración. Fue un actor solitario que decidió ejecutar su venganza matando al presidente del Consejo de Ministros. Fíjate, Javier, volvemos otra vez a lo mismo, la facilidad, ¿no? A mí me sorprende, eh, sobre todo conociendo épocas atrás, o sea, épocas anteriores, me sorprende la accesibilidad que podía tener la gente a un presidente del Sí, sí, gobierno. sí, Porque hoy día conocemos todos los escoltas que llevan, no solo el presidente del gobierno, sino cualquier político. O sí, sea, cualquier político, que me perdonen la expresión los oyentes, de sí, medio pelo, tiene sí, un escolta y está protegido y todo eso, todo el tema de los movimientos de los políticos va comunicado para que se tomen precauciones y todo eso, ¿no? Entonces, eh, eso es hoy día. Pero saltando esta época, o sea, la época de Prim y de Cánovas, volvemos a épocas de Roma y tenemos, por ejemplo, los emperadores con la Guardia Pretoriana, que aún así también eran asesinados, pero eran ya conspiraciones mucho más enrevesadas. Pero digamos que los gobernantes en épocas anteriores estaban, entre comillas, bien protegidos.
me sorprende la fragilidad en la custodia de los que gobiernan un país, ¿no? En este caso. Sí, Porque hemos visto 2 casos y sí que es cierto que a Prim le hacen una emboscada, lo preparan todo más y bueno, tiene cierta preparación, pero aquí un simple anarquista en venganza de unos ajusticiados por unos sucesos en Montjuic y viene el tío a un balneario y le descerraja 3 tiros. Me sorprende muchísimo. De ahí que puedan surgir teorías de la conspiración, claro, pero es que... Lo vamos a ver, es que es la tónica en todos los asesinatos, ¿eh? Porque llevamos 2, pero que es que los 3 que nos quedan, Sí, sí, sí. la facilidad con la que uno se acerca al presidente del gobierno es increíble. Es Claro, como si ahora tú vas paseando y el siguiente Canalejas lo vamos a ver. sí, sí, Te sí. encuentras con el presidente del gobierno mirando una librería en la Puerta del Sol. Un escaparate de libros, Sí, sí. un escaparate. La verdad que de todo esto se ha ido aprendiendo, ¿no? O sea, Sí, claro. siempre las cosas, a ver, pasa en todos los aspectos de la vida. Cuando ocurre un accidente, se mira qué ha fallado, ¿no? En ese accidente que ha podido fallar para solventar esos problemas y que no vuelva a pasar, ¿no? A veces hay cosas que lo piensas y dices, pero ¿cómo ha podido pasar? ¿Cómo no habían pensado en esto? Claro, no habían pensado en eso porque nunca había pasado hasta que pasa, ¿no? Pero Claro. claro, aquí, en este caso, es que hace pocos años que han matado a un presidente del gobierno. ¿No Ujú. toman las medidas para que no? Pues no. No, pues no, efectivamente, no se toma ninguna medida y parece que no va a pasar eso, ¿no? Está claro que este señor estaba en un jardín leyendo el periódico y otro ciudadano se le acerca y no tiene ningún tipo de problema Mm, para cerrajarle 3 tiros. A quemarropa, prácticamente. sí, sí, sí. Bueno, todas las consecuencias de, como digo, después de haber sido ejecutado el 20 de agosto de 1897 en la cárcel de Vergara, Anguilillo, por garrote vil, mediante el garrote vil, que era propio Mm, de la época, sin sí. ceremonias, sin araracas, en 20 días, en menos de 20 días, en 2 semanas estaba juzgado, sentenciado y ejecutado, ¿no? Históricamente parece ser que la muerte de Cánovas tuvo muchas repercusiones en la política española, ¿no? Estábamos en un momento crítico, como hemos dicho varias veces, de Cuba. La amenaza anarquista también empezó a tomar Sí. mucha importancia en los primeros años del siglo, los últimos del XIX y los primeros del siglo XX. Ahí tenemos una obra para los oyentes que quieran profundizar en la época anarquista, en el terrorismo anarquista. Tenemos una obra, La daga y la dinamita, del profesor fallecido Juan Avilés, que es muy esclarecedora de Mm, la época y de cómo se desarrolló esa primera oleada de terrorismo de carácter anarquista. mm. Pero bueno, tuvo mucha repercusión, ¿no? Y políticamente tuvo importancia porque estábamos en la época de la restauración y, como digo, afectó a las estructuras mismas del país. Mm. Y nada, si quieres vamos pasando a Canalejas. Vamos para allá. Pues que habían pasado pues 15 años. El Sí. anterior, sí, 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 15 años solo. El 12 de noviembre de 1912 nos vamos a Madrid otra vez, a la capital. También hace frío y es gris, según la crónica de la época, un día nublado, un día feo. Y José Canaleja, el presidente del Consejo de Ministros y el líder del Partido Liberal, se encontraba en la Puerta del Sol mirando el escaparate, como tú bien decías antes, de una librería. Ujú. Era concretamente la librería San Martín. Eran las 11:30 de la mañana y un hombre se le acerca por detrás mientras que él está disfrutando del escaparate y se oyen 3 disparos. También la misma tónica del Cánovas. Ujú. Y Canalejas cayó al suelo, pues evidentemente muerto sin ninguna posibilidad de reanimación, ¿no? En el momento se identifica al asesino como Manuel Pardiña Serrano, también Ujú. un anarquista español de 32 años que tras cometer el crimen se suicida. Ostras.
Sí, se disparó, cosa curiosa, según dicen los papeles de la época, 2 tiros en la cabeza. Ostras, 2 suena, tiros. suena, suena raro, Bueno, ¿eh? Suena es raro. raro, sí, sí. No he tenido acceso al sumario, porque el sumario como tal, al menos yo no lo encontré, posiblemente esté en la red, ¿no? Pero al igual que el de Print, si haces una búsqueda fácil, rápida y lo localizas, yo no he llegado a ver la documentación de Canaleja. Seguramente esté y cualquier oyente nos la pueda incluso facilitar o dar más datos, ¿no? Claro, esto de los 2 disparos, el suicidio inmediato, pues también generó una importante carga conspiranoica o conspirativa, ¿no? Incluso, fíjate tú, que esto ya es una curiosidad tremenda, el propio Francisco Franco, el dictador, ¿vale? Mm, Bajo el seudónimo Jacquin Burr, escribía en el diario Arriba, el sí, diario del régimen Arriba, mm, Franco escribía con este seudónimo y sí, acusó en alguna ocasión a la masonería, volvemos a la masonería, es una carga constante, sí. de haber asesinado o estar detrás del asesinato de Canalejas. Sí, sí, porque al parecer él había presentado o había planteado unos cambios que suponían una rebelión dentro de las logias Mm. y bueno, Franco acusaba a la masonería de esto, ¿no? Es curioso, me resultó interesante cuando lo leí, ¿no? Me Franco parece, que tenía ojeriza a los masones, sí, ¿no? parece Y que bueno, hay una leyenda por ahí que dice que le tenía tanta ojeriza porque a él no le habían dejado entrar en una logia, sí, ¿no? O algo así. O sea que no lo sí, desconocía, algo de eso había habido. No sé si será sí, cierto o qué, pero bueno, que por resquemor de que a él no le sí, habían dejado entrar en una logia masónica, él le tenía ojeriza a los masones. La verdad ya, que es curioso en el caso de Canalejas el suicidio del autor, ¿no? sí, Porque al igual que he comentado anteriormente, es que no me suena ningún caso de un anarquista que después de cometer un atentado se suicide, ¿no? Además que el tema del tema del terrorismo suicida sí, es algo mm, reciente, es moderno, ¿no? Entre comillas, ¿no? sí. Porque los terroristas asesinaban e intentaban escaparse para seguir atentando, ¿no? Pero en este caso, el tema de que es lo que puede, ¿no? La nota predominante en este caso, ¿no? El suicidio. ¿Por qué? ¿Tenía miedo a qué? Si acababa de matar a un presidente del Consejo de Ministros. O sea, ¿para qué te suicidas, no? No sé. Sí, bueno, hay muchos estudios al respecto, Gerión, que, bueno, muchos, hay algunos, que hablan, mirando la documentación gráfica de la época, ha Mm, habido algunos autores, artículos que niegan la posibilidad del suicidio porque las heridas son completamente incompatibles con un suicidio, ¿no? Bueno, no podemos afirmarlo, yo desde luego no sé, ¿no? Nunca se ha llegado a determinar que eso no fuera un suicidio y que había habido la mano al- de algún organismo del Estado o incluso los cuerpos policiales, no sé. mm, Eso no se ha comprobado nunca. Lo que pasa es que evidentemente el suicidio de un terrorista, como tú bien dices, desde luego que ese tipo, ese modus operandi de los terroristas de inmolarse, de suicidarse después o a la vez de perpetrar un atentado, no es muy propio del terrorismo de la no. primera edad anarquista, no. A ver, me viene a la cabeza, es diferente, ¿no? Pero es similar en el trasfondo, ¿no? Me viene a la cabeza el asesinato del archiduque de Austria Sí, por Gavrilo Princip, sí, que él, el Gavrilo Princip, era una persona enferma, ¿no? O sea, creo que tuvo una tuberculosis sí, creo avanzada. recordar, sí, sí. Sí, y digamos que ahí sí que te inmolan, ¿no? Porque dice, a ver, si estoy enfermo, posiblemente me muera dentro de un año. Y ahí sí que era como una especie de inmolación, ¿no? De decir, bueno, Sí, me queda poco de vida, pues voy a hacer un atentado por todo lo alto, ¿no? sí, Y asesino al archiduque de Austria y gracias a mi hazaña, entre comillas, comienza la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Pero claro, no es, no es lo mismo, ¿no? El tema de asesinar y suicidarte es lo que me extraña a mí. Fíjate, de los 3 casos que hemos tocado, Javier,
Sí. Este es el que más me extraña, ¿no? La facilidad ha sido en todos, pero en este el tema del suicidio del asesino es raro. Sí, ya te digo que algunos autores han hablado de que era no imposible, pero sí improbable por las heridas, por los documentos gráficos. Hay fotografías que se pueden buscar perfectamente en internet y se muestra el cadáver de Manuel Pardiñas con las 2 heridas de bala. Lo que pasa es que, claro, en una visión así no podemos saber si son heridas de entrada y de salida. Si solamente corresponden a un disparo, claro, habría que irse a la documentación exacta. Ya digo que hay multitud de documentos en internet, en las redes circulando para defender una teoría o la otra. Lo cierto es que quedó el asesinato como responsable Pardiñas y ya no se volvió a saber del tema, ¿no? No se indagó más. Sí que hay otra cosa muy curiosa en el asesinato del primer ministro Canalejas, es que en 1912, pocos días después del asesinato, se produjo un cortometraje sobre el mismo. Ya estábamos avanzando a la inmediatez de los medios de comunicación que hablábamos antes, ¿no? Sí. Se realizó, el cortometraje se llamaba Asesinato y entierro de don José Canalejas. Y Ostras. fue la primera película que interpretó José Isbert. ¿Te acuerdas de la película? Nuestros Sí, oyentes se Pepe acordarán Isbert, de la sí. película El Verdugo, ¿no? Que tan Sí. famosa fue. Pues el Verdugo, el actor, el Pepe Isbert, que todos conocemos bueno, yo por lo menos soy algo mayor que tú seguro de mi infancia, me acuerdo perfectamente. Pues este Pepe Isbert ya protagonizó este cortometraje en 1912, pocos días después del atentado. Sí. Un dato Ostras. curioso también, sí. En blanco y negro, por las limitaciones cinematográficas de la época, pero sí, ahí lo podemos ver. Y además se puede ver en YouTube, ¿eh? Tiene corta duración, no sé, quiero recordar 7 minutos o algo así, y se puede ver. Así que Curioso. animo a todos los oyentes que cuando tengan un rato, pues disfruten del cortometraje de hace 113 años. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, pues vamos a por Dato, el cuarto de los Vamos. presidentes asesinados. Bueno, Eduardo Dato, ¿no? Iradier. Estamos también en un contexto histórico, como siempre, complicado. 1921. El país está convulso y bueno, estamos muy cerca ya, relativamente cerca de una guerra civil que tuvimos. Sí, Imagínate cómo el mundo acaba de pasar una Primera Guerra Mundial. que Estamos en nos el periodo, libramos. O sea, estamos en el periodo de entreguerras. afortunadamente España no entró en la Primera Guerra Mundial. El rey Alfonso XIII tuvo un papel muy relevante, ¿no? Tenemos podcast sobre ello, el tema de la oficina pro cautivos, que Sí, ayudó a muchísimas familias a encontrar a sus familiares que habían desaparecido durante la guerra, el intercambio de prisioneros y todo eso. Un capítulo muy interesante también de sí. nuestra historia. Sí, sí, sí. Aunque la guerra, como tú bien dices, no afectó directamente, o nosotros no fuimos una parte beligerante, Mm, tuvo la repercusión que tú comentas mm, y también, evidentemente, las consecuencias económicas a nivel mundial, global en aquella época, no podemos dejarlas pasar. no. España ya de por sí era un país que no estaba a la altura de otros países de nuestro entorno en la época, ni mucho menos, y las desigualdades sociales y los conflictos laborales estaban a la orden del día. Nosotros habíamos llegado tarde a esa revolución industrial. Siempre se ha dicho que España se subió tarde al carro de los países europeos y en este caso no podía ser menos, ¿no? Teníamos problemas en Marruecos, en el norte de África, en el protectorado, las guerras se sucedían, las rafias se sucedían en aquella zona y suponían un problema para el gobierno español.
Y en este marco, Eduardo Dato era el líder del Partido Conservador y, claro, pues se tenía que lidiar con esta conflictividad, con los problemas de Barcelona. En Cataluña había habido unos conflictos sociales sin precedentes. Y llegamos a marzo, al 8 de marzo de 1921. En este caso es de noche y Eduardo Dato regresa a casa después de una sesión en el Senado y viajaba en un vehículo, en este caso ya es un vehículo a motor, ¿no? Como Pring, iba en un coche fabricado en Estados Unidos, un Nordic Marmon que su matrícula era ARM 121. Ujú. Y cuando está en la plaza de, espera un segundo, que me he perdido, en la Puerta de Alcalá, en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá. Estaba Ujú. pensando cuál había sido el sitio, la Plaza de la República, creo recordar, no, de la Independencia. Estoy Ujú. situando en el Madrid de ahora, ¿eh? En la Plaza Sí. de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá, hay tres motoristas con sidecar, o sea, tres personas iban en el vehículo, se le acercan por la parte trasera del vehículo y dos de ellos, empuñando una pistola de estar en cada mano, abren fuego contra la parte trasera del coche. El coche lo podemos ver, no sé si habéis tenido ocasión, bueno, le Yo invito lo a he los visto lo has visto, ¿no? en Lo habéis Toledo, visto en el Museo en del Toledo, Ejército. en el Una museo, pasada. es una pasada así. Se ve los disparos Mm. el impacto de los disparos en la parte trasera del vehículo y está ahí Sí. expuesto. Bueno, ya aprovechamos para invitar a la gente animar a la gente a que visite el Museo del Bueno, Ejército de Toledo. el, mu- el Museo del Ejército de Toledo, bueno, Toledo es Ya, una pasada. Me encanta efectivamente. Toledo. Pero es Sí, que, pero es que hay que aprovechar y hay que dejarse prácticamente un día un entero día, solo sí, sí, un para ver día. el Museo del Ejército. Sí, sí, Porque sí. no te lo acabas, no te lo acabas. Que Es va, impresionante. que Hay que tomárselo con calma, apreciar todo lo que hay en el Museo del Ejército de Toledo porque es una auténtica maravilla. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que además de Toledo hay que ver el museo y dedicarle un Mm, día entero y te quedas corto. sí, sí. Bueno, pues el presidente recibió tres disparos, uno en la nuca, otro en el cuello y otro en la espalda, mortales de necesidad, no Ujú. había posibilidad. El chofer aceleró y llegaron a la casa de socorro del distrito de Buenavista, igual que la zona de Pring también, allí en pleno centro de Madrid, ¿no? Ujú. Eduardo Datos tenía 64 años cuando falleció y conmocionó ese atentado ya también, ya estamos en una otra época y conmocionó completamente a España, ¿no? La versión oficial, lo que se contempló en diligencias, pues que el crimen lo habían lo habían cometido tres anarquistas catalanes. Ujú. Llevamos tres de tres, ¿eh? Los tres últimos producido por ese anarquismo que caracterizó la primera ola de Rapoport, ¿no? Todos los que Ujú. trabajamos sobre este tema de terrorismo y se ha hablado muchas veces en tu programa, eh, conocemos las olas sucesivas del terrorismo y en este caso la primera que es el anarquismo, tenemos tres asesinatos de tres presidentes a manos de anarquistas. Ujú. Los anarquistas que fueron acusados y condenados por este atentado fueron Pedro Mateu, Lluís Nicolau y Ramón Casanellas. Los tres eran militantes del CNT, de la CNT, y según las investigaciones policiales habrían planeado el atentado como venganza por la represión del movimiento obrero de Barcelona. Algo Ujú. parecido a Anguiolillo, tenían una Sí. causa común, ¿no? Que era la represión a la que se sometía el movimiento anarquista, pues estos lo aprovecharon para justificar de alguna manera el asesinato. Ujú. 5 días después del atentado, la policía detuvo a Pedro Mateu, que fue arrestado cerca de la calle de Alcalá. Luis Nicolau logró huir primero a Alemania y fue detenido 6 meses después y extraditado a España, bajo la condición de que no se enfrentara a la pena de muerte. Anda. Ujú. Sí, bueno, vemos que el derecho no es tan diferente del actual, ¿no? Los países someten a los detenidos a un traslado siempre y cuando en muchos casos sean respetados los derechos humanos, se Ujú. le justifique que no va a haber pena de muerte. Sí, el tema de Mm, los tratados de Sí, extradición suelen tener también esas, digamos, sí, esa reciprocidad, ¿no? eso es.
tener también unas leyes más o menos similares, el tema de las condenas que más o menos sean similares. Entonces se establecen esos tratados de extradición porque saben que, bueno, entre comillas, lo mismo da cumplir la pena Eso aquí es. que cumplirla en... Claro, no va a ser más gravoso para el reo o no se van a conculcar sus derechos humanos en un sitio que no tiene un sistema democrático, un sistema, bueno, hoy en día evidentemente estamos involucrados con o impelidos, ¿no? Los estados están impelidos por los derechos humanos. En Sí. 1921 todavía no existían como tales, ¿no? Pero ya vemos que había ciertos acuerdos de reciprocidad entre unos estados y otros. Estamos hablando de dos países europeos como Alemania y España. Y luego, por último, el tercero de los asesinos fue Ramón Casanellas, que también logró escapar inicialmente, se refugió en Francia y se trasladó posteriormente a la Unión Soviética. Y allí se unió al movimiento comunista. Hubo un juicio sobre este asunto, este atentado, y duró entre el 2 y el 9 de octubre del 23, de 1923. Mateo y Nicolau, que estaban presentes, sí fueron juzgados y Casanellas fue juzgado en rebeldía. Se encontraba en Rusia. En este juicio, Mateu alegó que su intención no era matar a Dato personalmente, o sea, no querían matarlo, sino simplemente protestar por la acción del gobierno. Resulta curioso porque no sé cuántos disparos descerrajaron contra la Berlina. Digo, madre mía, menos mal que los manifestantes de hoy en día no siguen ese mismo modo de protestar, ¿no? Porque Sí, si sí, no, sí. estaríamos apañados. Sí, sí, si te lías a tiro para protestar contra el coche de alguien, pues los resultados pueden ser como los que fueron en este caso. Los tres anarquistas fueron condenados inicialmente a cadena perpetua, pero con la llegada de la Segunda República, esta vez lo voy a decir bien, no me voy a confundir, con la llegada de la Segunda República en el 31 fueron amnistiados. En este caso, bueno, parece que ya estábamos en el 1921 y algunos historiadores siguen pensando que como era tan laxa la seguridad, pero hemos estado hablando, tú estabas antes acertado al decirlo, ¿no? Que la seguridad de los presidentes del gobierno ni siquiera en el 73, en el caso de Carrero, era una cosa a tener en cuenta. Y en este caso, pues, no pudo ser de otra manera y se produjo el atentado, ¿no? Hay errores en el sumario, en la sentencia del tribunal que juzgó el tema, hay un error en las armas, se confunde una pistola Star con una Astra, son diferentes fabricaciones y entonces pues esto también da pie a la teoría de la conspiración. Aunque sí que es verdad que no ha tenido tanta repercusión a lo mejor como con Prim o como luego tendría con Carrero Blanco. Como siempre, cada uno arrima el ascua a su sardina y toma los hechos según le conviene, con su sesgo de confirmación. Sí. Y bueno, sí que es verdad que también, como no puede ser de otra manera, el asesinato de un presidente del gobierno como el de los anteriores tiene una fuerte repercusión sobre la sociedad española, ¿no? Los días siguientes del atentado, pues se produjo una oleada tremenda de detenciones, especialmente en Barcelona. La CNT fue ilegalizada, muchos de sus líderes fueron encarcelados y esta represión, lejos de acabar con el movimiento anarquista, lo que hizo fue reverdecer el espíritu. De esto me recuerda, también lo hablabais el otro día, a la estrategia de ETA de acción, reacción, reacción, acción, reacción. ¿No? Sí. Al final es una mezcla de ataque, contraataque por parte del Estado y de las fuerzas, en este caso, que atentan contra el orden establecido y bueno, se repite a lo largo de la historia. Lo vemos a lo largo del siglo XX también. Sí, fíjate que ya en esta época, en épocas anteriores no, pero ya en esta época, por ejemplo, en la policía gubernativa ya se habían creado brigadas especializadas de investigación antianarquistas, ¿sabes? Habían brigadas antianarquistas, pero claro, es que todo no se puede abarcar. Es que, No. y el anarquismo en esa época era brutal. Bueno, me tomo la libertad de decir que el anarquismo, desde que apareció hasta
hasta la Guerra Civil Española fue uno de los peores males que ha tenido España. O sea, eso, vamos, cualquiera que lea un poco de la historia se va a dar cuenta. Sobre todo en la época de la Segunda República, podemos decir que el anarquismo fue el acicate, ¿no? De que la Segunda República como forma de gobernar a España no se consolidase y al final derivara todo en lo que derivó, ¿no? El anarquismo estuvo ahí metiendo la cuña porque no querían la república, por mucho que después se confundan términos, se mezclen ideologías, pero no querían la república, no. No, evidentemente la república es un orden establecido y el anarquismo en su propia naturaleza está en contra de ese orden, ¿no? Que tal y como lo conocemos. Pero bueno, menuda zambra sí. En la que nos metemos. Pero bueno, seguro que nuestros oyentes agradecen tu intervención. Sí, bueno, habrá alguno que sea de ideología anarquista que dirá, bueno, Gerión, no metas cuñas políticas y tal. Yo no me estoy posicionando, no me estoy posicionando por ninguna ideología, ningún espectro político, pero ya digo y ya dejo claro que anarquista no soy. Es más. No, pero aparte, no es una cuestión, no es una cuña política, es una cuña histórica. Histórica. Bueno, hay que leer y hay que ver eso. Efectivamente. Que lo que se suele hablar mucho de la Segunda República y tal, que el que lea entiende, ¿no? Ves qué hacían unos, qué hacían otros y qué hacían los anarquistas, ¿no? Si digamos que lo obvio era que todos abogaran, a ver, todos no, porque por otro lado están los monárquicos, ¿no? Los monárquicos no querían la república, ¿no? Pero, entre comillas, si todos más o menos estaban remando para que la república se consolidase, pues había ciertos grupos que ayudaban poco y bueno, pues desgraciadamente derivó lo que derivó y ya está. O sea que bueno, acá, como se suele decir, a cada uno hay que culpabilizarle de lo que hace y de lo que no hace. De lo que hace y de lo que no hace. Así es, Gerión, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues vamos ya por el quinto de nuestros presidentes asesinados. Vamos. Este ya el más famoso, ¿no? Entre comillas. Sí, el más famoso, el que más cercano en el tiempo está. Sí, de hecho, bueno, iba a decir, yo no había nacido todavía. Ya hace tiempo, hace años, fíjate tú. En el 20 de diciembre del 73. Nos vamos ya a las postrimerías del régimen de Franco. Sí. Quedan prácticamente 2 años para que Franco muera, ¿no? En noviembre del 75. Pues hace frío, como no puede ser de otra manera, un 20 de diciembre en Madrid, Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, mano derecha de Francisco Franco, se dirige a misa como cada día. Todos los días iba a misa a la misma hora, en la misma iglesia y con la misma escolta, que era bastante escasa. El coche oficial era un Dodge 3700 GT y avanzaba por la calle Claudio Coello, de Madrid. De repente, una explosión ensordecedora, por lo que dicen los testigos de la época, hace desaparecer el coche del presidente. Tanto es así que el coche de escolta que va detrás, todo lo hemos oído en las transmisiones que se han publicado del momento, como preguntan por ahí, el coche del presidente y el coche del presidente no son capaces de verlo, entre el humo, el cráter que se forma en la calle. Y es que el coche del presidente ha subido por el edificio de un convento y ha caído al patio interior, ¿no? Ha desaparecido de la calle Claudio Coello, de la brutalidad o de la potencia de la explosión. Y lógicamente el presidente del gobierno muere. Él y su chofer y su escolta. Las 3 personas que iban en el interior del vehículo fallecen como consecuencia de la explosión. Carrero Blanco había nacido en Santoña en el año 1904, era un militar de la Armada y fue nombrado pronto un hombre de confianza de Franco, ¿no? Dicen que
había participado en la elaboración, que Franco le dio o generó tanta confianza en él porque había participado en un informe relativo a la necesidad o no, la conveniencia mejor, la Sí. conveniencia de que España entrara en la Segunda Guerra Mundial o no. Y al parecer a Franco le había gustado mucho este informe y los conceptos y las valoraciones que hacía Carrero Blanco, y desde entonces fue su hombre de confianza. Tan hombre de confianza que Franco había permanecido al frente del gobierno a lo largo de todo su régimen, y ya en la última etapa a quien le cedió el testigo, nombrándolo presidente del gobierno, fue a Carrero Blanco. O sea, era un peso pesado dentro del régimen del dictador. Fue vicepresidente del gobierno desde el 67, y en junio del 73, pocos meses antes de asesinarlo, fue nombrado presidente, ¿no? Virtualmente era el sucesor de Franco, era el Delfín, la persona que estaba llamada a suceder a Franco, porque lógicamente por una cuestión biológica Franco sabría que no le podría quedar mucho tiempo de vida, ¿no? Bueno, la versión oficial, y la que está claro, como decía el otro día Gaisca, y tanto se ha hablado al respecto, y hay tanta literatura y tal, es que ETA fue quien asesinó a Carlos Blanco. No hay otra, ¿no? La planificación del atentado comenzó más de un año antes, en el 72, cuando José Miguel Beñarán Argala realizó varios viajes a Madrid. Allí entró en contacto con Eva Forés, que también hablasteis de ella el otro día, Sí. una disidente del Partido Comunista, que junto con su marido pues tenía ideas comunistas, pero no estaban contentos, el dramaturgo Sastre, no estaban contentos con la deriva que tenía el Partido Comunista de alinearse con las corrientes, digamos, más oficialistas, o que podrían hacer una lucha contra el régimen un poco institucional. No podemos entrar ahora en eso. Y Eva Forés estaba participando activamente, se había enamorado, como decía Gaisca, de la idea de ETA, ¿no? De ETA, sí, Y, era partidaria de la violencia. sí, 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 estaba Le completamente. gustaba la acción, por así Sí, claro. decirlo, ¿no? Estaba fascinada por otros grupos Sí, terroristas sí. internacionales que ejercían la violencia, la lucha armada para la consecución de objetivos políticos. Sí. Esta mujer, Eva Forés, Genoveva, facilitó infraestructura, información, logística, etcétera, etcétera, y fue un pilar importantísimo del atentado de Carrero Blanco, como luego lo fue de la cafetería Rolando, un año después. Sí. El comando que atentó, lo hemos dicho con anterioridad, era el comando Chiquía, y lo formaba Jesús Zugarramurdi, José Miguel Beñarán Argala, el que hemos comentado con anterioridad, y Javier Larreategui. Parece mentira, pero actuaron con una libertad tremenda. De Madrid estuvieron un año, pero claro, es que hay que tener en cuenta, o al menos yo así lo creo, que en aquella época, no sé si estarás de acuerdo conmigo, desde luego el terrorismo de ETA no era lo más importante para la No, fuerza no. del orden de entonces. ETA había matado pocos años antes, 5 años antes, en el 68 fue el primer Sí, asesinato de ETA contra el Guardia Civil Pardines. sí, en el programa que hicimos con Gaisca, en las raíces de un cáncer, ahí se habla, cuando Gaisca habla de los comienzos de ETA y de todas esas disquisiciones, ¿no? De reivindicar unos atentados por conveniencia y otros no. Y es que ETA, o sea, en los informes policiales aparecía como algo residual. Sí, sí, sí. O sea, se hablaban de otros grupos, se tenían otras prioridades, pero ETA no era, digamos, importante para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, claro, eso daba libertad al grupo para moverse porque no estaban siendo vigilados de una manera en la que serían años posteriores, ¿no? Entonces. Claro. Sí, no eran objetivo prioritario de vigilancia. Entonces, hoy en día nos parecería imposible que un grupo terrorista funcionara así, pero bueno, en la época hay que trasladarse al momento concreto, ¿no? Llegaron a alquilar un bajo en el número 104 de la calle Claudio Coello, excavaron un túnel desde el bajo
con la excusa de que había un escultor, por eso se producía ruido y se necesitaban cables eléctricos. Bueno, la parafernalia propia de un comando que está actuando en la clandestinidad convencieron a las personas que por allí pasaban, al portero de la finca, etcétera. Y esto está muy contado y muy explicado. Incluso, bueno, tuvo complejidad técnica, ¿no? Hacer un túnel hasta el centro de la calle, mantener ese túnel, montar los explosivos. Este hecho de la complejidad técnica ha sido una de las cosas que ha llevado a la teoría de la conspiración a engordarse, ¿no? A decir, joder, pero ¿cómo es posible? Algo me parece, algo parecido, ¿no? Me suena o me recuerda a cuando el 11 de marzo, ¿no? ¿Cómo es posible que 4 maleantes de mala muerte que están vendiendo hachís y son capaces de organizar este atentado, ¿no? El más importante en Europa? Bueno, pues muchas veces, desgraciadamente, la casualidad o la suerte para ellos, ¿no? Que todos los oyentes me entiendan, la desgracia para todas las víctimas y para la sociedad en general, pues hace que una cosa que puede empezar como chapuza, pues acabe bien para ellos, Claro, ¿no? Siempre. pues se juntan dos cosas. Una que es algo que no esperas, o sea, Claro. nadie esperaba que un comando de ETA hiciera un túnel, pusiera una bomba y matara al presidente del gobierno. Nadie esperaba que 4 desarrapados cogieran un montón de mochilas, teléfonos móviles, se hicieran con explosivos y destrozaran Madrid por completo, todos los trenes. Y retrotrayéndonos en el terrorismo islámico, ¿quién se imaginaba que iban a secuestrar aviones y las iban a estrellar contra las Torres Gemelas y contra... Efectivamente. O sea, es que son cosas que dices, ahora que ha pasado dices, claro, es que lo podían hacer, pero es que, claro, lo podían hacer, pero nadie imaginaba que eso lo fueran a cometer. Entonces, se juntan esas dos cosas y pasan estas desgracias. Claro, aludes a lo más fácil es decir, no, eso no puede ser. Empezamos con las conspiraciones, hubo ayuda, les ayudó la CIA, les ayudó no sé quién, les ayudó no sé cuánto, dejaron que pasara, en fin. Pero no, es que son cosas que al final pasan, se juntan esas variantes y ocurren. Y ocurre. La casualidad juega a su favor, la suerte juega a favor de los Suerte. terroristas en un momento determinado, las casualidades se suceden y ocurren y tienen éxito estas acciones. Como tú bien decías, aquí se le ha echado la culpa, yo creo que a todo el mundo. A todo el mundo. La CIA, como comentábamos hace un momento, también daba la casualidad que un día antes o 2 días antes había estado Kissinger en la embajada de Estados Unidos, que dista muy poca distancia de donde se cometió el atentado. Parecía mentira, ¿no? Que los americanos no se hubiesen dado cuenta de esa preparación y tal, con la visita del secretario Kissinger a España. A la KGB también se le echa la culpa. Como están interesados, los rusos siempre están interesados en desestabilizar Europa y siempre es el comodín de la llamada. Ahí, bueno, por ir añadiendo matices, la KGB, o sea, los rusos estarían pensando en aquí al dictador este de España le quedan 2 pelas. O sea, Claro. ¿para qué vamos a hacer nada si el régimen este posiblemente se desmorone? Porque ya los españoles están hartos de tanta dictadura y asimilen a las democracias que tienen alrededor, que es lo que acabó pasando. O sea, que me imagino yo que la KGB, si hubiera sido en época, digamos, más atrás en el tiempo, cuando la dictadura era una dictadura férrea, estaba fuerte y tal, pero si aquí ya se veía que esto no tenía continuidad. Las cosas, o sea, los últimos años de dictadura, por mucho que la gente piense o crea, ya no era una dictadura como tal. O sea, está claro que no tenían las libertades que tenemos a día de hoy, pero España se había abierto al mundo de una manera espectacular, ¿no? Y ahí estaba, por ejemplo, la disputa, ¿no? Entre Carrero Blanco y Fraga. O sea, para Carrero Blanco, Fraga era un liberal, ¿no? Se suele decir, ¿no? O sea Sí.
que España ya se estaba abriendo, ¿no? Y entonces Claro. cualquiera que tuviera dos dedos de frente ya veía que esto, o sea, que la dictadura que había en España tarde o temprano iba a acabar y que se iba a haber un proceso, si no democrático, que la dictadura no sería como había sido años atrás. Este mismo argumento que tú estás dando, que me parece completamente acertado, es utilizado por gente dentro de las teorías de conspiraciones para decir que no fue ni la CIA ni el KGB, no, fue el propio régimen de Franco, gente de dentro del búnker, que como veían que con Carrero se podían dar cierta apertura o no, en función de cada uno donde se posicionara dentro del régimen franquista, también estaban de acuerdo en que había que asesinar a Franco. Bueno, en definitiva, yo creo que en el documental hubo un documental, bueno, ha habido varios documentales, hay varias producciones audiovisuales al respecto y coincidiendo con el año 23 que hizo los 50 años, pues hubo muchísima producción, tanto audiovisual como en ensayos, artículos de prensa, etcétera, ¿no? Y todos se dedican a hacer o poner en valor la parte que a ellos les interesan para defender su teoría de la conspiración. Bueno, hay autores, hay muchos autores que la desmienten, ¿no? Yo no sé, yo por ejemplo pondría al propio Gaika, que aparte es amigo de los dos, es amigo común, y lo pondría en el centro de desmontar la teoría de la conspiración, pero también, por ejemplo, Pablo García Varela, otro historiador que manifiesta que está completamente documentado el atentado de Carrero Blanco, los explosivos que fueron robados en una... O sea, se sabe quiénes fueron, qué material utilizaron, cómo fue. Es decir, en este caso, como además está mucho más cercano en el tiempo y las fuentes historiográficas son mucho más fáciles de acceder y tenemos más posibilidad dentro de la dificultad que tenemos para acceder a los archivos en España, ¿no? Que es una odisea intentar investigar desde el punto de vista académico. Pero quitando eso, parece claro que el atentado de Carrero Blanco no, evidentemente está mucho más documentado, pero por la cercanía en el tiempo. Y las fuentes son más, al estar más cerca en el tiempo, pues no son mucho más útiles. Y aquí no cabe duda de que fue ETA, aparte de porque ella misma reivindicó el atentado, porque cómo no te va a venir bien asesinar a un presidente del gobierno, ¿no? Se puede uno agarrar a cualquier cosa. Los defensores de la teoría de la conspiración del propio régimen pues decían, pero ¿cómo es posible que nombre presidente del gobierno en sustitución de Carrero Blanco nombren como presidente del gobierno al ministro de la Gobernación, al encargado de la vigilancia del presidente del gobierno, que la ha cagado, podemos decir que nos lo permitan nuestros oyentes, se nombra presidente del gobierno? O sea, todo es darle vuelta a la conspiración cuando parece claro que en este caso, y más que en el resto, pues ETA fue la autora del atentado y el asesinato de Carlos Blanco, su escolta y su conductor. Y bueno, no sé qué decir. Pues yo creo nada, que está la todo verdad dicho, que son los 5 asesinatos. cinco asesinatos, 5 magnicidios en España y bueno, ahora está claro que cada oyente tendrá su opinión, igual que yo, por ejemplo, he expresado mi opinión, ¿no? De la rareza, ¿no? En el asesinato de Canalejas, ¿no? De que el asesino se suicide. También he expresado mi opinión sobre la facilidad que han tenido estos asesinos a la hora de cometer esos magnicidios, ¿no? Y bueno, y tengo mis opiniones, ¿no? Está claro que el tema de teorías de la conspiración, pues siempre va a haber, incluso a pesar de lo que hemos comentado, incluso en casos que es obvio que el asesino era quien era y sus intenciones, pero siempre pues nos mueve ese morbillo y es más interesante a veces pensar que hay algo detrás, ¿no? Que no es tan fácil la cosa, que hay algo más enrevesado, Claro. ¿no? Yo pienso que por ese gusto, ¿no? A la novela policíaca,
a, ¿no? Sí, sí. A los mentideros, ¿no? Y entonces, Sí, yo creo pues, que es propio de la naturaleza humana el intentar buscar los tres pies sí, al gato y ver dónde no hay, ¿no? Y aparte, claro, si yo tengo una teoría de la conspiración diferente a la tuya, claro. pues es que yo tengo que tener razón, ¿no? Esa, Que bueno, ese que no está afán. mal tampoco, ¿no? No, Que se, que se dude a veces de ciertas cosas, porque sí, sí, por supuesto. está claro que muchas veces pues, nos han engañado, nos intentan engañar y nos intentarán engañar, ¿no? Pero claro, a veces ya que muchos quieren rizar el rizo y ya Sí. se pasan de frenada, ¿no? Ujú. Pero vamos, la verdad que es muy interesante, Javier, estos 5 magnicidios que nos has traído. Espero que les haya gustado a los oyentes, que le den al like o al me gusta si les ha gustado, que compartan el programa, que nos dejen comentarios, ¿no? Y Sí, que nos sí, den por su opinión supuesto. en los comentarios y nos digan qué les parece, de cuál creen que sí que puede haber una conspiración detrás y bueno, y que nos pueden dejar sugerencias, ¿no? Para que en un futuro pues hablemos de cualquier otra teoría de la conspiración, de cualquier otro magnicidio y bueno, y podemos investigar sobre el tema y traerlo aquí a la biblioteca de la historia. Por supuesto, Gerión. Sí, sí. Te animo también a que hagan todas las aportaciones y den Sí, su granito de arena y bueno, y fomenten o no esa teoría de la conspiración. Claro que exactamente. sí. Sí, porque tenemos oyentes que a veces en los comentarios nos dejan unas perlas tremendas, aportan una información muy valiosa bueno, que es de agradecer, ¿no? Claro Así que sí. que nada, como siempre, muchísimas gracias Nada, a ti y, por invitarme. y muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Un saludo, muchas gracias.